Había un programa. Sí, antes de entrar en eso, gracias, mi amor, soy muy disperso, yo tengo un problema de dispersión. Yo les estaba hablando de los servidores. Es bueno servir al Señor y nosotros nos sentimos contentos de contar con una iglesia que tiene un corazón de servicio. Así es que le damos gracias al Señor porque quienes trabajan en alguna tarea de la iglesia somos servidores. Hoy día tenemos a Karen que está poniendo las letras. Dios te bendiga, Karen. Es una bendición para nosotros que nos ayudes con eso. ¿Por qué no damos un aplauso al Señor por la vida de Karen, por la vida de los hermanos que adoran, hermano Rodrigo, Renato, John, la hermana Isabel? También hay incorporaciones que todavía no se ven, pero que ya pronto vienen. Tenemos, como decimos por ahí, se vienen cositas. Así es que creemos que Dios es bueno. Había un programa en los años 80, 90, que se llamaba Believe or Not, en inglés. Aunque usted no lo crea en español. Y salía un señor presentando situaciones increíbles. ¿Alguien lo vio? No tenga miedo de decir que lo vio, si no hay nada de malo en eso. Nuestra edad no se refleja en los programas de televisión que vemos. O por lo menos supimos que existía, ¿cierto? Había una sensación en ese tiempo por lo desconocido y este hombre buscaba reportajes súper increíbles. Decía, aunque usted no lo crea. Y habían situaciones que para nosotros eran descabelladas y uno decía, ¿cómo puede pasar eso en el mundo? Bueno, la palabra de hoy se llama así, aunque usted no lo crea, pero en otro contexto. Porque hemos venido hablando que este año 2025 va a ser un año diferente. Nosotros creemos que Dios va a hacer algo distinto. Por años vivimos situaciones, vivimos una costumbre, vivimos quizá etapas muy parejitas, sin mayores sobresaltos y sin mayores desafíos en cuanto a lo que es servir al Señor y buscar al Señor. Pero quiero darle una noticia. Lo nuevo de Dios vendrá, aunque usted no lo crea. Por eso la palabra de hoy se llama así. Lo nuevo de Dios vendrá, aunque usted y yo no lo creamos. Porque lo que Dios ha prometido viene aunque la gente no lo crea. Cuando la gente habla de situaciones apocalípticas, ¿sí? Hace años atrás, la gente decía, no, falta mucho para que se termine el mundo y cosas por el estilo. Habían eventos que muchas personas sentían que era o podía ser una aproximación. Pero hoy día que nosotros vemos que nuestro mundo, nuestro planeta está cada vez más enfermo, la gente que no conoce al Señor ha empezado a reconocer lo que nosotros los cristianos siempre hemos sabido, que un día Cristo vuelve, toma a los que son suyos, nos reserva para vida eterna y este mundo se va a terminar. No estoy diciendo que sea mañana, pero estoy hablando de la situación que antes para la gente era muy lejano, era muy imposible. No sé si tuvieron la oportunidad de ver el Festival del Guaso Olmué. ¿Cuántos pecadores como yo ven la tele? Yo veo algunas cosas, no veo todo. Hay cosas que no te edifican para nada. Pero vi a ¿cómo se llama esto? Un humorista, una persona que habló, parte de su rutina decía, hoy ¿se acuerdan del hermano que andaba predicando porque se termina el mundo? Y hablaba. Y él entre risas y tallas dijo una gran verdad. Dijo, parece que vamos a tener que creerle. Porque con la paz en el Medio Oriente, las situaciones de guerra, los cambios climáticos, el calentamiento global, los desastres naturales, parece que era cierto, dijo. ¿Cierto? Bueno, si las piedras empiezan a hablar, es porque la iglesia no está haciendo su pega. Y por eso es que quiero decirle que lo que Dios dice se cumple, aunque usted no lo crea. Vamos a entrar en materia. El actuar de Dios, su voluntad, no depende de si le creemos o no.
La persona de Dios, lo que Él es, no depende de si tú tienes fe o no tienes fe, si yo creo o no creo. No depende de eso. Dios sigue siendo Dios. Él no necesita de nuestra aprobación para ser quien es, ¿cierto? Pero hay una diferencia. Cuando nos paramos en la posición de los que sí creen, esas cosas que Dios dice, que no son solo maldiciones y castigos, sino que todo lo contrario, bendición, sanidad, libertad, prosperidad. Esas promesas de Dios, si tú crees, en tu vida ocurren. Si no crees, ¿sabes qué pasa? Ejemplo, John ha sido invitado a actuar con el pastor hoy día. Ven para acá. Un aplauso para el actor invitado. John es una persona que sí cree. Cree. Yo voy a representar a una persona que no cree. Y Renato va a representar al Señor. Lo que pasa cuando yo sí creo y cuando yo no creo es que lo que Dios ha dicho, las promesas, la bendición de Dios, viene sobre los que sí creen. Pero si yo no creo, ¿sabes lo que pasa? Pasa de largo, Renatito, y pásaselo a John. Es un ejemplo súper gráfico y fácil de entender. ¿Dios dejó de ser Dios? ¿Dios dejó de bendecir? No. ¿Quién es el afectado al no creer? Yo. Esto es una representación nomás, así que no se acostumbre. Muchas gracias a los actores invitados. Denle un aplauso otra vez, por favor, por la vida de estos actores. Estudiaron 5 años en la escuela de... ¿Cuánto se llama? ¿González? Bueno. Si yo no creo, no voy a tomar lo que viene de Dios. Y eso tiene que ver no con disposición, porque a veces sí queremos recibir. Tiene que ver con actitud. Si yo no tomo lo que viene de Dios, lo va a tomar uno que sí cree. Porque lo que pasa cuando Dios está dispuesto es que Él espera una expectativa. Si yo esto mismo le hubiera dicho a mi hijo, te voy a dar algo, mi hijo habría estado muy atento. ¿Cierto? Hijo, te voy a dar algo, y yo empiezo a sacar la billetera, aunque sea para acomodármela, pero él se pone más expectante porque dice, se puso bueno. Algo bueno va a salir de esto. La expectativa es el problema. Entre uno que cree y uno que no cree. El que no cree no tiene ninguna expectativa, no espera nada. Pero el que sí cree tiene que tener una expectativa. Y eso es el tema de hoy. Es necesario entender que lo que Dios está haciendo, el mover de Dios, su avivamiento para la iglesia es que el de repente de Dios, lo que sucede sin que nosotros sepamos exactamente cuándo, pero que sí sucede, eso que Dios ha dicho de nosotros, va a pasar sí o sí. Va a venir sí o sí. Dios va a traer un avivamiento sobre la nación sí o sí. Él va a bendecir sí o sí. Él va a sanar sí o sí. El asunto es, ¿estamos preparados para recibirlo? ¿Estamos expectantes esperando lo que Dios tiene? ¿Nos mantenemos creyendo? ¿Persistimos en lo que Dios ha dicho y hablado? ¿Confiamos y creemos en su palabra? ¿Creemos, seguimos creyendo a sus promesas? Porque cuando tenemos una expectativa, nos mantenemos firmes en nuestras convicciones. ¿O no? Pero si perdemos la expectativa, sí, ojalá. A veces nosotros hemos hablado con gente, le decimos, Dios va a hacer algo contigo, Dios te va a sanar. Porque creemos que Dios lo puede hacer. Hemos visto milagros, yo soy uno caminando. Yo soy una alabanza caminando. Creemos lo que Dios puede hacer. Y a veces nos encontramos con personas que uno le dice, Dios te va a sanar. Sí, ojalá. Ojalá Dios quiera. No, sí, Dios quiere. El problema somos nosotros. Nuestras expectativas. Así que esta es una inyección. Esta palabra es una inyección. ¿A cuánto le gustan las inyecciones?
Hay algunos que ven una aguja y se desmayan. Bueno, esta es una inyección de 5 litros a la vena de fe. Dígale a alguien cerca, fe. No le diga feo, dígale fe. Fe es lo que tú necesitas. Ahora, el de repente de Dios, lo que pasa de repente, no es que iba caminando y pum, Dios se tropezó y se le cayó una bendición. No, no es así. Cuando Dios promete algo, tal como lo hizo en el libro de los Hechos, ¿cierto? A los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y estaban todos reunidos en el aposento alto. Yo se lo he predicado todo el mes de enero, así que ya lo sabemos. Cuando Dios dice esa promesa, estaban todos unánimes juntos, orando, clamando por esta promesa, expectantes. Y de repente sobrevino un viento recio que movió la casa y ahí sucedió lo que Dios había dicho, pero pasó de repente. El problema, hermanos míos, es que nosotros decimos, ya, ¿y a qué hora va a ser pastor? Pero con Dios no funciona así. Con Dios las cosas son. Gracias, Renato, tú estabas atento a la clase de hoy. ¿Cuándo son las cosas de Dios? Pero el de repente tiene un inicio, tiene una fecha determinada por Dios. El tema es que Él quiere que tú y yo mantengamos la expectativa. ¿Sí? ¿Cuántos quieren expectativa? ¿Cuántos quieren porque no la tienen? El de repente de Dios sí o sí está por suceder. Nuestra expectativa se manifiesta de una sola forma, cuando se trata de las cosas de Dios. No hay otra forma. Usted puede decirme, sí, pastor, yo creo. Pero su expectativa frente a eso se va a manifestar de una sola manera. No solo hablando y diciendo que creemos. La forma más gráfica de poder mantener una expectativa y decirle a Dios de una manera muy directa, sí, Señor, estoy expectante de lo que vas a hacer conmigo, es orando. Orando. Porque la oración, hermanos míos, no es solo petición. La oración es relación. La oración es mantener un diálogo con el Señor, es una comunicación, es una conversación. Y el Señor nos mandó a orar fervientemente como iglesia. Hace un par de días atrás, orando con mi esposa, estábamos y el Señor nos pone en el corazón el deseo de orar. Y luego Dios nos confirma de una manera muy sobrenatural, de manera profética nos dice, ok, yo te voy a dar una orden, me dijo a mí, directamente. Te doy una orden, no es una sugerencia. Oren. Tú, me decía, ponte a orar. Más. Y también la iglesia, mételos a todos. Y esta semana tuvimos una tremenda semana de oración de madrugada. ¿Cuántos se pudieron conectar? ¿Cuántos sintieron que su día pasó diferente? ¿Sí o no? Porque cuando comenzamos con Dios, el resto se ordena. Cuando a Él le damos lo primero de tu día, Él ordena el resto de tus horas. Él multiplica lo restante. Cuando tú le diezmas al Señor el tiempo, ¿cierto? Él multiplica el restante y bendice el restante. Entonces, la forma en que yo puedo manifestar mi expectativa solamente es orando. El Señor me decía, mételos en el fuego de Dios. Que empiecen a tener fervor. ¿Por qué? Porque el Señor quiere mostrarnos el poder que desata la oración, aunque usted no lo crea. Porque podemos ser una iglesia que tiene poquita fe, pero si es obediente y empieza a orar, la fe va a empezar a crecer. Entonces, quiero que me acompañe a Hechos capítulo 12, versículo del 1 al 5. Vamos a comenzar. Versículo 1 dice, Hechos capítulo 12. En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. ¿Para qué los arrestaban? Para maltratarlos. Luego, versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Seguimos, Karencita. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. O sea, tomó preso a Pedro. Mató a uno de los discípulos del Señor, a Jacobo, o Santiago también. ¿Sí? Se llamaba igual. Y luego vio que los judíos se pusieron contentos porque estaban persiguiendo a la iglesia, entonces tomábamos preso a otro y tomaron a Pedro.
Y eran entonces los días de los panes sin levadura. Le voy a dar una referencia respecto a esa fecha después. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarlo ante el pueblo después de la Pascua. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía? Hacía oración a Dios, pero lo hacía sin cesar. No es que había un hermano que se llamaba César y no lo invitaban a orar, no. Lo hacían sin descanso, ¿sí? Yo busqué la versión NBI y quiero leer los últimos 2 versículos, el 4 y el 5. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Dios puso en mi corazón esta palabra porque nosotros comenzamos, de acuerdo a un llamado de Dios, a orar. Y lo hicimos por Facebook y lo transmitimos para que usted tome esta cultura de oración. Porque una iglesia que aprende a orar, una iglesia que ora, es una iglesia que entra en avivamiento. La oración funciona como un fuelle que sopla nuestro fuego interior de la pasión por Dios. Cuando estamos débiles, si vamos a orar, somos fortalecidos. Cuando estamos angustiados por alguna situación, si vamos a orar, Dios nos da descanso. Cuando estamos enfermos y oramos a Dios, Él nos sana. Pero eso funciona a través de la oración. Y la oración tiene que ver con expectativas, porque si yo no creo, no tengo expectativas de lo que Dios va a hacer, no voy a querer orar. Porque la oración, además, es la forma en que nosotros tenemos la respuesta de Dios. Muchas veces mi esposa me dice a mí, háblale a esa persona, dile esto. Y yo le digo, no, porque no tengo expectativas de una respuesta. Por ejemplo, ¿cierto? Pero dile a esa persona que te ayude. En algún caso, estoy poniendo un caso hipotético, ¿sí? Y yo le digo, no, porque mira, prefiero que no. Y ella me dice, que soy corto. Y ella va y le habla a esa persona y consigue lo que me estaba diciendo. Y luego viene esta persona y dice, claro, pastor, ¿por qué no me dijo? Y el problema era mi expectativa. Yo no creía que algo podía suceder. Pero si tú vas a orar porque tienes un problema, tiene que estar directamente relacionado con tu expectativa. Hay una historia en la Biblia que habla de una viuda que necesitaba la intervención de un juez, que además de todo era injusto, o sea, era un mal juez. Fallaba solo en favor de los que tenían dinero. Y ya sabemos que las personas viudas, las mujeres viudas no siempre cuentan con recursos, ¿cierto? Puede haber algún caso ahí de una viuda que tenga dinero, pero la mayoría de los casos es que la figura de una persona viuda es alguien necesitado, ¿sí? Y esta viuda se acercaba todos los días donde el juez injusto a decirle, por favor, hazme justicia de este adversario que tengo. Todos los días, y el juez pasaba por su lado y no le hacía nada, no quería nada. Pero era tanta la insistencia que cada día cuando entraba el juez estaba la viuda, cuando salía ella lo estaba esperando y como no pasaba nada, volvía al día siguiente y hacía la misma. Estaba todos los días insistentemente buscando la justicia. Y el Señor le dice a sus discípulos, van a escuchar lo que dijo este juez injusto. Miren, no le tengo ni temor a Dios ni a ningún hombre, pero esta mujer, esta viuda me es tan molesta que producto de su insistencia le voy a hacer justicia. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Porque después le dice, si eso hizo el juez injusto, ¿cuánto más su Padre Celestial? Cuando nosotros oramos al Señor, tiene que hacerse de alguna forma bien especial. Primero, creyendo, teniendo una expectativa. ¿Por qué? Porque la iglesia que ora no se va a perder del de repente de Dios. Va a estar pendiente de lo que va a suceder. No se va a perder de lo nuevo de Dios. Una iglesia que ora, cuando digo iglesia, no estoy hablando de estas 4 paredes o de un templo, estoy hablando de
el cuerpo de Cristo que somos nosotros. Nosotros somos las personas, configuramos y formamos parte de la iglesia, ¿cierto? Esta iglesia que ora se transforma en una iglesia que ve milagros. Esta iglesia que ora ve cómo los enfermos son sanados, cómo Dios multiplica las pocas finanzas que tienes en tu casa, cómo Dios hace cosas extraordinarias. Es una iglesia poderosa en Dios, pero es una iglesia que ora. Porque así como lo vimos en este capítulo de la Biblia, desde los tiempos de Herodes, Herodes primero atacó al Señor Jesucristo. Llevaron al Señor ante Herodes, él lo juzgó, no intervino, simplemente se lavó las manos, igual que Pilato. No hizo nada por rescatar a Jesús y incluso lo castigó. Luego, al año siguiente, cuando murió el Señor Jesucristo, eran los días de la Pascua judía. ¿Sí? Después de un año, en los días de la Pascua, vuelve el ataque del diablo otra vez contra la iglesia. Y a través de la misma persona, la figura de Herodes, él trató otra vez de eliminar esto que el Señor estaba haciendo en el mundo a través de sus discípulos. Pero el diablo siempre ha tratado de aniquilar la iglesia, siempre ha tratado de ponerte obstáculos, siempre ha tratado de ponerte más peso del que puedes llevar, siempre ha tratado de hacerte zancadillas, siempre ha tratado de derribarte con el único fin de que tú pierdas tu expectativa de lo que Dios va a hacer. Siempre ha tratado de hacerlo y en ese tiempo tomó a Pedro preso. Primero mató a otro apóstol del Señor, a Jacobo, que era hermano de Juan. Y luego vio que el pueblo estaba contento porque obviamente el pueblo no quería a los cristianos. Y toma preso a Pedro y lo mete en una situación difícil y la iglesia, que sabía cuál era el secreto, se pone a orar. Porque la iglesia que ora persiste y sale victoriosa. La situación de Pedro era un problema mayúsculo. Ya tenían el antecedente de que habían matado a Jacobo. Herodes lo tomó preso y su expectativa, su intención era sacarlo a un juicio público para matarlo. O sea, para eso lo tomó preso, no simplemente para castigarlo. Herodes quería matar a Pedro. Quería aniquilar la cabeza, la infraestructura de la iglesia. Quería dejarlos desarticulados con tal de que la iglesia se terminara, que el propósito de Dios fuera truncado. Por eso es que yo quiero decirte hoy que tu problema no puede determinar si oras o no. Cuando estamos en problemas, mucha gente dice, no tengo ganas de orar, tengo tantos problemas que te supe, pastor, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Tengo que hacer trámites, tengo que solucionar, tengo que buscar, y siempre buscamos la forma de nosotros abordar las situaciones. En nuestra propia fuerza, con nuestros propios medios. Pero Dios quiere hacer aquello imposible, lo que nosotros no podemos. Él quiere hacerlo, quiere ayudarte, Él puede abrirte puertas, Él puede abrirte el camino, Él puede sostenerte, pero eso se hace en oración. Por eso que nuestro problema, nuestra situación, nuestra circunstancia no puede determinar si voy a orar o no, ni tu nivel, ni tu intensidad de oración. Porque la oración debe hacerse con una forma efusiva. ¿Por qué? Porque eso muestra mis expectativas. Si yo vengo todos los días, Señor, aquí estoy, yo sé que tú me puedes ayudar, pero eso no muestra ninguna expectativa. Pero si yo voy donde el Señor le digo, Señor, mira, tengo este problema. El pastor échame la culpa a mí si no hay problema. El pastor me ha enseñado esto, que yo soy tu hija, que yo soy tu hijo. Y como tú eres mi papá, te tengo que pedir ayuda. Entonces yo sé que tú me puedes ayudar. Señor, y yo oro para que esta puerta que parece que está muy cerrada se pueda abrir. Y Dios va a empezar a hacer algo, pero tenemos que mantener la expectativa. Y también eso tiene que mantener un cierto nivel de oración. Tenemos que ser como la viuda que insistía hasta que le hicieron justicia. Pero si esa viuda hubiera ido un puro día y desistió porque vio una negativa, no habría recibido nada. Ahora,
hay detalles con respecto a esto. Cuando más cansado estoy es cuando más debo orar. Pastor, es que me quedo dormido. No importa. Intenta, métete a la presencia del Señor. Si tienes una necesidad de descanso, dile, Señor, necesito descansar. Esa es tu oración en ese momento. Esa es tu necesidad. El problema es que nosotros a veces decimos, ay, por ejemplo, son esposo y esposa, ambos cristianos, ambos oran, y él le dice, mi amor, no alcanzo a orar hoy día, me tengo que ir a trabajar, ora tú por mí. U otras personas dicen, pastor o hermano, ayúdeme a orar por esto. Y es como que lleváramos la mochila, ¿sí? Y se la encargáramos a otro, y yo me voy feliz, pero le delego mi responsabilidad a otra persona. ¿Cierto? Pero Dios no puede obrar en eso porque Él necesita de nuestra fe, de nuestra expectativa. La oración no se puede delegar. Si nosotros dejamos de orar, perdemos la comunicación con el Espíritu Santo. Perdemos la dirección del Espíritu Santo. Si dejamos de orar, porque Dios quiere tratar contigo. Por eso es importante, si no lo sabes hacer, empieza a hacerlo, practícalo. De a poquito, Señor, aquí vengo, no sé decir nada, pero yo quiero que tú te relaciones conmigo. Eso es desarrollar una cultura de oración. Mientras más oramos, más se levantan y crecen nuestras expectativas frente a lo que Dios va a hacer, frente a lo que viene de repente. Ahora, yo les pregunto, ¿quieren un 2025 diferente, sí o no? ¿Quieren un 2025 distinto? ¿Quieren que Dios empiece a obrar? Hay una sola cosa que tenemos que hacer. Quiero que alguien me pregunte, pastor, ¿qué tengo que hacer este 2025? Ora. El secreto es ese. Solo ora. Y para eso, Karencita, vamos a ir a esa lámina especial porque yo quiero mostrarle qué significa la palabra oración. La palabra oración se compone de 7 letras. ¿Cuántas letras? Lleva una O de oportuna. Voy a orar cada día, en las buenas y en las no tan buenas. Pero la oración oportuna es la que no va a dejar de estar ante el Señor. ¿Cómo va a ser su oración? Oportuna. Tiene una R de radical. ¿Qué significa ser radical? Lo haré sin demorar. Le voy a dar la prioridad a Dios en mi vida. Voy a ser radical en mis decisiones. Si yo decido hacer algo, me voy a comprometer para que esto pase. ¿Sí? Así hay que decidir por Cristo. Lamentablemente para nosotros existen los colores y las medias tintas y las zonas grises. Pero ante el Señor la diferencia es o blanco o negro. El que está conmigo, ¿cierto? Y el que no está conmigo. El que no está conmigo, dice, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, atornilla al revés, según San Ismael capítulo 27. El que no conmigo no recoge, desparrama. O sea, el Señor es así de tácito, así de claro. Cuando tú decides orar, tu oración tiene que ser radical y decir, yo voy a creer. Tiene también una A de adoración. No solo voy a pedir, sino también voy a reconocer que Dios es mi fuerza, Él es mi fortaleza, Él me da vida, Él me da salud, Él puede hacer algo extraordinario y lo voy a empezar a adorar porque Él es Dios, no por lo que me puede dar. Tiene una C de creer. Lo voy a hacer con fe, creyendo que Dios va a obrar pronto. Tiene una I de insistente. ¿Por qué? Porque no voy a dejar que las circunstancias debiliten mi oración. Voy a insistir con fe. Tiene una O de obediente. Voy a sujetar mi vida en obediencia a su palabra y al Espíritu Santo. Y tiene una N de no dejaré de hacerlo. Esa es la palabra oración. ¿Cuántos necesitan recordarse esto? Pueden sacar su teléfono y sáquenle una foto. Si no, grábeselo en la mente. Porque la iglesia que entiende esto logra resultados rápidamente. Diga conmigo, rápidamente. ¿Cómo son los resultados? Rápidos. Cuando tú te metes en oración, Dios responde. Pero si nosotros oramos hoy día por algo y esperamos meses, es porque no seguimos clamando.
Cuando tú y yo nos ponemos en una campaña de oración y decimos, Señor, hoy día vengo porque tengo un problema, Señor, yo sé que necesito esta respuesta, vamos a ver la solución a esos problemas. Cuando Pedro es tomado preso, la iglesia se puso a orar ferviente y constantemente. Estaban constantemente orando y de manera ferviente. Señor, saca a Pedro de la cárcel. Ya vimos lo que pasó con Jacobo. Padre, ayuda a tu siervo. Él te necesita. Guárdalo, que no lo azoten. Qué sé yo. Ábrele la puerta, que Herodes se compadezca. Estaban clamando fervientemente. Mientras en la noche más oscura de la vida de Pedro, la iglesia oraba. Y qué hermoso es cuando la iglesia ora por sus pastores. Pues nosotros siempre oramos por ustedes. Por todos. Padre, ayuda a la hermana Pepita, Señor. Sánala del Juanete. Oramos. Clamamos para que Dios te guarde, te proteja, te abra puertas, para que Dios te dé mayor revelación de Él. Oramos. Pero cuando el papel se invierte y usted ora por sus pastores, nosotros los pastores somos bendecidos. Amén. Ahora, el Señor se encargó de mostrarle a esta iglesia lo rápido que puede actuar. Vamos a ir al mismo capítulo 12 de Hechos. ¿Tienes cómo poner la versión NBI? ¿Te acuerdas, Karencita? Sí. Vamos a ir al versículo 6. Capítulo 12 de Hechos, versículo 6 dice: la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, o sea, la noche anterior, Pedro, dormía entre dos soldados sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente, ¿cuándo? ¿Cómo es la cosa esto? De repente apareció. Estamos en el verso 7, Karencita. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, o sea, mire, la tranquilidad y la confianza de Pedro. Era la noche previa a que lo iban a juzgar y posiblemente lo iban a ejecutar. Pero él estaba tan confiado que dormía plácidamente. Seguro. Nosotros, ¿cuántos duermen cuando tienen problemas? Yo sí duermo. La pastora sabe, yo duermo igual, no sé por qué. El ángel lo despertó con unas palmadas en el costado y le dice, date prisa, levántate. ¿Cómo le dijo? ¿Qué significa la frase date prisa? Apúrate, levántate pronto, rápido, hazlo rápido. Dios cuando responde es así, ya. El ángel del Señor apareció en medio de la celda de Pedro y estaba él sujeto con dos cadenas, estaba durmiendo entre dos soldados. Habían dos guardias más allá, habían dos guardias más una puerta de fierro. Había una primera guardia, otra segunda guardia y otra puerta que estaba con cadenas afuera, de hierro, pesada. Y además Pedro estaba con cadenas y durmiendo entre dos soldados, así de preso y así. Y el Señor le dice, a través del ángel, Pedro, apúrate. Y las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Nosotros estamos acostumbrados a pedir oración y a no orar porque pensamos que las puertas se tienen que abrir desde afuera. Tiene que venir alguien a abrirnos para que nosotros salgamos. Pero el Señor se encargó de mostrarle a Pedro y a la iglesia que Él tiene poder para abrir las puertas desde adentro. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando la iglesia se mantiene con expectativa, cuando la iglesia se mantiene creyendo, cuando la iglesia no pierde la fe, cuando no se desanima, a pesar de estar en una cárcel. Las puertas se abren desde adentro. La solución no siempre va a venir desde otro hacia ti. La solución Dios quiere mostrarte que puede traértela a ti para que tú enfrentes, para que tú te fortalezcas, para que tú sepas y mantengas tu confianza en Él. Dios va a abrir la puerta desde adentro. Pero para eso hay que hacer algo. Diga conmigo, pastor, ¿qué tengo que hacer? Orar. Orar. Dios va a usar tu oración para abrir eso que se demoraba mucho. Y lo va a hacer rápido. Levántate pronto.
Vamos al verso 7, mira. De repente, dice, apareció un ángel del Señor. Dios lo va a hacer. ¿Cuándo, pastor? Va a responder, mantente orando. ¿Por qué? Porque va a ser de repente. Pero si tú pierdes esa cadena de oración, tú pierdes esa expectativa, tú pierdes la insistencia, pierdes la constancia, te va a perder de repente. Porque cuando nos mantenemos orando, nos mantenemos así. ¿Cuántos fueron al cumpleaños de niño alguna vez con piñata? Qué entretenidos son. Sobre todo cuando se rompe la piñata. Cuando se rompe la piñata, todos los niños están alrededor de ella, esperando. Dentro la piñata tiene dulces, golosinas, cosas ricas, ¿cierto? Y los niños están ahí. Y el cumpleañero no toca ninguno. El cumpleañero tiene que romperla. Pero los que están invitados a la fiesta están expectantes. Que caiga todo lo que más pueda aquí. Y cuando se rompe la piñata, caen los dulces y todos los niños se tiran con desesperación a recogerlo. Pero tenían una expectativa porque algo hay dentro. Lo que uno tiene que hacer en este cuento, en esta relación con Dios, es mantenerse expectante. No por la piñata, por su presencia, por su persona, por lo que Él es. Cuando tú tienes una fe que te dice, tu Dios es grande, cualquier problema no te va a botar. Porque sabes quién es ese Dios que te mantiene, que te sostiene. Como Pedro, que estaba durmiendo. Y de repente apareció un ángel y lo despierta y le dice, apúrate, pues hombre, levántate. Déjate de dormir. No te vas a perder este de repente. Ahora, te tengo una noticia. Tus ojos van a ver aquello por lo que has estado orando tanto tiempo. Tus ojos lo van a ver. Tus ojos lo van a ver. Pastores, que todavía no he orado tanto. Entonces sigue haciéndolo. Pastor, ¿qué tengo que hacer este 2025? Orar. ¿Por qué? ¿Por qué lo vas a ver? Porque Dios promete y no falla a su palabra. Así de sencillo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer este año 2025 es orar. Ahora, el número 2 es que la oración constante es la etapa previa para disfrutar del de repente. Sin oración no voy a disfrutar de lo que viene de repente. Me voy a perder el de repente. Voy a estar mirando otra cosa. Rompieron la piñata y yo no me di cuenta porque andaba sirviéndome bebida. Fui al cumpleaños, pero no estaba expectante de lo que venía. Dios quiere que tú estés atento a lo que pasa. Por eso te necesita relacionado, te necesita comprometido, te necesita ahí unido en el mismo espíritu. Señor, yo quiero ver milagros, quiero ver milagros, quiero ver milagros, yo quiero ver sanidades, yo quiero, Señor, que tú hagas tu obra. Señor, usa la vida de los pastores, sana al pastor de la garganta. Por ejemplo, del juanete que le molesta, Señor. Ore por sus pastores. Porque la oración constante es la etapa previa para disfrutar del de repente de Dios, aunque usted no lo crea. Porque cuando Dios introduce a su pueblo en el de repente, solamente tienes que seguir al ángel. ¿Qué pasó con Pedro? Vamos al versículo 9. Vimos que el ángel del Señor apareció frente a Pedro en medio de los soldados, sus cadenas se cayeron de las manos. Y mire lo que pasa, versículo 9. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. O sea, él pensaba, le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. Y el portón se abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente otra vez el ángel lo dejó solo. Y Pedro, siguiendo al ángel, pasó la primera guardia, la segunda guardia fácilmente. Nadie se dio cuenta. Dios lo sacó. Y al llegar a las puertas pesadas de fierro se abrieron por sí solas. Yo no sé si tú estás pensando y asociando cuál será tu puerta pesada de fierro. ¿Cuál será tu obstáculo?
¿Cuál será el imposible? A lo mejor tú no estás en una cárcel, yo no estoy en una cárcel. Pero tenemos situaciones que pueden parecer una puerta que está muy cerrada y que necesitamos que Dios intervenga. Esa puerta, Dios la va a abrir. Pero para eso tienes que seguir las instrucciones. El ángel fue pasando por entre la guardia. Me imagino que estaban durmiendo, pasó por aquí el ángel. Y Pedro tenía que hacer lo mismo. Seguir. Luego le dijo el ángel, sígueme Pedro, síganme los buenos. Se abrió la puerta, salieron, y una vez que salieron, recién el ángel lo deja solo. Y entonces viene algo sobrenatural. Si esto no te llena de expectativa, estamos más mal de lo que yo creía. Si esto no te llena de fe, si no vence la incredulidad, tenemos un grave problema, porque Dios quiere abrir puertas así de grandes contigo. Él quiere hacer cosas extraordinarias y no te estoy vendiendo algo populista, te estoy diciendo la realidad. Que no te vendan el cuento de la incredulidad y el escepticismo, porque al Dios que yo sirvo, a mí me ha demostrado lo grande que es. No es un cuento, no es una referencia que yo aprendí. Yo la aprendí porque Dios hizo milagros en mí. Y eso yo quiero que pase contigo. Eso yo quiero que mantenga tu vida arriba, creyendo, expectante, resistiendo el escepticismo, la incredulidad. Y eso se logra en oración. No se combate de otra forma. Tú tienes que aprender a orar porque aquel a quien tú dices creer es aquel con quien tú te tienes que relacionar. Tú no puedes tener un tiempo de 2 minutos de oración porque en ese tiempo yo no conozco a nadie. Se conoce más una señora que toma la micro en Estación Central y se viene hasta Puente Alto con la persona que viene al lado porque conversan todo el camino. Y se cuentan la vida y se saben todo lo que les pasó. Y ella le dice, mire, yo tengo un hijo. ¡Ay, yo también! Y mi hijo hace esto y le digo, ¡uy, el mío no! Y se comentan y conversan porque la oración es similar. Es un tiempo de conversación donde tú le cuentas al Padre tus necesidades, le cuentas también de las cosas buenas. Señor, te doy gracias porque me abriste ya una puerta, pero yo vengo por otra, Señor. Y el Señor, que es bueno, empieza a llenarte de su espíritu y te pone paz. Y quizá nunca vas a escuchar una voz audible, puede que nunca pase que escuches la voz de Dios así. Pero tienes otra forma en que Dios se relaciona, a través de la palabra contigo. A través del ánimo que te puede dar un hermano o el pastor o la pastora, a través de un mensaje por WhatsApp. Hermano, me acordé de ti, estoy orando por ti, ¿qué te pasó? Y Dios te va a empezar a sostener y a abrir la puerta. Entonces, llénate de expectativa. Si te cuesta mucho orar, es tiempo de practicar el músculo de la fe y ejercitarlo hasta que crezca. Pero para eso hay que seguir al ángel. Pastores, que yo no he visto ningún ángel. Nosotros estamos guiando tu vida hacia un lugar. Sigue la instrucción. Sigue la dirección. Si nosotros te decimos, pastor, hermano, vamos a orar como iglesia. Tú di amén, porque el Señor le puso en el corazón al pastor. Vamos a orar. Si el pastor les dice, esto no es jugar al monito mayor, sí, no es eso. Pero si el día de mañana Dios nos dice, vamos a tener un tiempo de consagración, vamos a ayunar, no es necesario que usted ayune de alimentos, pero tiene que buscar al Señor y le vamos a dar una dirección. Créame que es obediencia el secreto. Decir, bueno, voy nomás. Pastores, que me cuesta. Claro, de eso se trata. Te tiene que costar. Si los pastores te dicen, vamos a orar, únete. Eso es unirse. Porque sin duda vamos a ver respuestas. ¿Cuántos quieren ver una obra de Dios sobrenatural en su vida? Yo quiero no solo una intervención en mí, quiero que el Señor haga algo en usted. Entonces, para eso vamos a orar. Ay, Dios mío. Dame gracias, Señor. Número 3, la oración acelera la respuesta de Dios, aunque usted no lo crea. La oración acelera la respuesta de Dios. No es solamente nuestra calidad de oración, no es el problema en sí.
no tiene que ver con que si es más grave o menos grave que el problema de otra persona. La oración acelera la respuesta de Dios para mí. Por eso es que tiene que ser personal. Porque si otro ora por mí, claro, Dios va a responder. Pero la oración se responde más rápida cuando es de uno personal. ¿Se entiende, verdad? ¿A cuánto del Señor le ha respondido algo cuando los pastores han orado por usted? Imagínese si hubiera orado usted. Más rápido. No estoy diciendo que nosotros no queremos orar por la congregación. Lo vamos a seguir haciendo. Pero la oración es la que responde más rápido. La iglesia del principio estaba orando por Pedro, estaba clamando y algo tan rápido pasó que ellos ni siquiera se dieron cuenta. Ya Pedro estaba en la cárcel, en la calle caminando, el ángel lo había dejado y obviamente tenía que irse a algún lugar. Adivine dónde se fue. A la casa de María, donde la iglesia estaba reunida orando. Versículo 11, capítulo 12 de Hechos. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. 12. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, también llamado Marcos, donde 2 personas estaban reunidas orando. ¿Cuántas personas? Muchas. Muchas personas estaban reunidas orando. Versículo 13, y llamó a la puerta de la calle y salió a responder una criada, una niña del servicio que estaba trabajando, llamada Rode. Y al reconocer la voz de Pedro, le voy a actuar porque a mí me gusta actuar. Pedro llega a la casa de María y dice: ¡aló! ¡Aló! Y esta niña, porque la iglesia estaba orando, ¿cierto? Estaban adentro orando. Padre, ayuda a Pedro. Padre, quítale los dolores. Quizás le pegaron mucho, Señor. Sánalo, Padre, que él puede resistir esta prueba. Si tú lo vas a llevar, Señor. Porque también hay personas que oran así. Si te lo vas a llevar, Señor, por favor, ayúdale a tu siervo. Y estaba la iglesia orando y Pedro afuera. ¡Aló! ¡María! Y sale esta mujer llamada Rode y versículo 14, al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que en vez de abrir la puerta, se devolvió. Fue a la puerta y vio: ¡es Pedro! Y en vez de abrirle, se fue corriendo a dar la noticia. Y Pedro afuera de nuevo. Y lo primero que dice es: Pedro está en la puerta. Y exclamó, lo gritó: Pedro está en la puerta. Y la gente le responde: ¿estás loca? Verso 15. Pero ella insistía en que así era. Y los otros le decían: debe ser su ángel. A lo mejor se te apareció. Puede ser una visión. Entiende, iglesia, esto que te quiero decir es que lo que Dios va a responder, por eso que tú estás orando, va a ser así de rápido, que incluso va a interrumpir el tiempo en que estás orando para Dios darte una respuesta. Pero eso va a pasar con la iglesia que ora. ¿Con cuál? Con la iglesia que ora. Entre tanto, verso 16, Pedro seguía llamando y cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. O sea, no se dieron cuenta, no supieron y se impresionaron tanto de la respuesta de Dios. Ese Dios que respondió en ese tiempo es el mismo que vive hoy. Ese Dios que así respondió de rápido es el que responde hoy. Porque este año 2025 ha sido declarado un año de avivamiento, donde Dios va a encender otra vez tu vida. Si tú no tenías expectativas porque perdiste la fe en algún momento, producto de alguna circunstancia, déjame decirte que Dios quiere hoy día hacer algo diferente. Lo nuevo de Dios, otra vez, diga conmigo, otra vez. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Dios quiere hacer contigo algo nuevo. No te sigas aferrando a tu pasado, no te sigas aferrando a los dolores, no te sigas aferrando a las angustias, porque sí, duelen, obviamente.
Pero Dios puede darte descanso, Dios puede darte sanidad. Él quiere mostrarte a ti lo nuevo, Él quiere mostrarte a ti una vida de gozo, Él quiere mostrarte un ministerio fructífero, Él quiere mostrarte su gracia, su favor, su poder. Dios quiere hacerte de ti algo diferente, un cristiano pleno, no un cristiano de costumbre, no un cristiano de religión. Dios quiere darte a ti vida eterna y vida nueva. Aleluya. Déjeme decirle algo. Mientras ellos estaban orando, la puerta empezó a sonar. Pero hay un secreto en esto. Ellos oraban constantemente y fervientemente. Constantemente y fervientemente. Dígalo conmigo. Constantemente y fervientemente. La pregunta, ¿cómo tengo que orar? Constantemente y fervientemente. ¿Cuándo tengo que orar? En todo tiempo. En todo tiempo. Sean conocidas vuestras súplicas delante del Señor. En todo tiempo, con toda oración y ruego. En todo tiempo. Eso significa que cuando la vida te esté yendo bien, es motivo para orar. Y en ese tiempo, el ser humano se pone ingrato. Este es su mejor tiempo para orar. ¿Qué mejor motivo para darle gracias al Señor? Porque todo está bien. Entonces vengo contento, Señor, hoy día no te pido nada. Hoy día vengo a gozarme contigo. Hoy día vengo a alegrarme porque me has bendecido, porque tú ya me abriste puertas, porque y si tú lo hiciste conmigo, también lo puedes hacer con alguien más. Entonces, Señor, ahora úsame, Señor. Ya me solucionaste en parte esto, ahora úsame, Señor. Lléname de tu Espíritu, Padre. Sana mi corazón, quita mi... Y ahí usted empieza y se va a dar cuenta que va a tener más motivos para orar. En todo tiempo. Porque la vida de oración va a ser diferencia entre religión y costumbre. Usted se acostumbra a ir a la iglesia, nos acostumbramos a ir el domingo. Nos acostumbramos a veces a estar todos los días en la iglesia. Hay iglesias que tienen todos los días reunión. Nosotros tenemos el puro domingo. ¿Nos gustaría tener algo más en la semana? Sí. ¿Pero sabe por qué? Por un tema de constancia. Para que usted no se desconecte. Para que usted tenga un impulso a mitad de semana. Una inyección. Un empujón, por último. Apúrate, Pedro. Despiértate. Levántate pronto. La Biblia lo pone muy dulce, dice, tocándole el costado. Yo creo que le hizo así el ángel. Despiértate, Pedro. Como mi esposa despertaba al Rena. Despiértate, Renato. Le falta el... Dios va a despertarnos. Ya lo hizo. ¿Cuántos están despiertos? Oye, la mejor temporada, lo mejor ocurre cuando estamos despiertos. Si estamos dormidos, nos perdemos de la acción, de la diversión. Si tú dejas de orar, algo va a pasar con tu vida espiritual. Se va a detener. Si dejamos de orar, dejamos de creer. Pero Dios nos va a responder pronto si seguimos creyendo, si seguimos orando. Sobre la vida de Pedro había una sentencia. Ya Herodes estaba listo. Lo único que faltaba era el trámite. Ya tenía todo determinado. Quería sacarlo, hacer un juicio frente a todo el pueblo y condenarlo a morir. Eso era lo que iba a pasar. Ya estaba decidido. Puede haber un veredicto frente a ti. Puede haber un diagnóstico frente a ti. Puede haber algo que parece incluso una sentencia. Algo que está pasando en tu vida, me refiero. Te dijeron, no, usted va a ser así el resto de su vida. Le salió una hernia en la columna. Eso no es operable. Puede que le hayan dicho eso. Dios la puede sanar. ¿Puede un diagnóstico ser revertido? Sí. A mí me dijeron que no iba a cantar más. Y aquí estoy. A mí me dijeron que no iba a poder comer, que no iba a poder hablar.
Y Dios hizo un milagro conmigo. Y si lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Pero mientras yo estaba esperando el milagro, cuando me dieron el alta y estaba en mi casa, yo tomaba mi guitarra y me sentaba a tocarla. Mis músculos se habían cansado, no tenía musculatura, mi masa muscular desapareció. Nunca fue mucha tampoco. Y me sentaba con la guitarra y hacer esto me pesaba. Y me dolían los brazos. Y trataba de cantar y no salía ningún sonido. Y yo lloraba porque mi alma anhelaba adorar al Señor, porque eso es lo que yo soy. Yo no soy un pastor predicador, yo soy un adorador, que es lo primero. Mi relación viene con el Espíritu Santo. Yo necesito su presencia en mí. Y mi forma de darle gracias es cantando, adorando. Y tuve que aprender a relacionarme con Él de otra manera, mientras Él veía mi constancia y perseverancia. Y cuando todos los días me sentaba y lloraba más que decía nada, y mi corazón decía: Señor, por favor, papito, por favor, devuélveme mi voz. Cada vez que iba a control, iba con una expectativa, para ver qué había cambiado. Y en 2 oportunidades me dijeron: no, la rehabilitación, si se da, tiene que ser después de 1 año. Mínimo 6 meses. Había pasado 1 mes en mi casa. Y una mañana que ya había solcito, yo me senté con mi guitarra en el patio como los viejitos. Tenía mucho frío en mi cuerpo porque no tenía nada de defensa, estaba muy mal. Y con la guitarra me pongo a adorar. Y en el momento en que estaba adorando, no me di cuenta cómo ocurrió el milagro. Y empecé a cantar. Y yo no podía hablar bien, pero en ese momento mi voz volvió y empecé a cantar. Y mi voz regresó. Y Dios hizo un milagro en mí. Si eso puede pasar con alguien como yo, también puede pasar con alguien como tú. Yo creo, dale un aplauso fuerte al Rey, al Señor. Él merece la gloria. Solo Él hace esas cosas. Nuestra oración puede cambiar los veredictos terrenales. Nuestra oración puede cambiar los diagnósticos. Él puede cambiar incluso el veredicto de un juicio. Él puede hacer milagros y sacar de la cárcel a alguien antes de tiempo. Cuando la justicia normal dice no, Dios puede hacer algo a tu favor. Él puede hacerlo. Por eso mira, prepárate para ver lo que nunca antes viste. Cosas que ojo no vio y ningún oído oyó. Él puede transformar el corazón. Él puede cambiar una condición. Rápidamente, Él puede transformar a alguien que estaba duro, que incluso que decía ser agnóstico o ateo, y Dios puede transformar ese corazón. Él puede traer de regreso a los hijos que no están. Aquellos que se fueron un día, Dios los puede traer. Tu respuesta viene. Nada de lo que has vivido hasta ahora se compara con lo que Dios va a hacer en ti. Tu bendición viene, tus hijos vienen, tu milagro viene, pero sigue creyendo, sigue orando con fe. Mira alrededor a alguien y dile: Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Dile a alguien, míralo cerca. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Aunque usted no lo crea, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Hoy vengo a profetizar en el nombre del Señor. Dios va a hacer algo extraordinario contigo. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. Oh Señor, esta mañana hay personas con una gran necesidad en este lugar. Hay personas con una gran necesidad. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir: ese soy yo? Yo necesito de Dios. Y como uno solo, me gustaría que nosotros oremos. Nos vamos a comunicar con Dios para comenzar un nuevo tiempo. Uno tiene que tomar decisiones, ¿cierto, amor? ¿Nos costó levantarnos a las 6? Nos cuesta sacrificar. Nos cuesta.
Y qué contento me ponía yo de verlos a ustedes conectados, porque eso significa que en realidad ustedes también quieren. Dios puede hacer lo imposible. A veces queremos la ayuda de Dios con lo que sí podemos hacer, pero eso es a veces flojera, a veces falta trabajo nuestro. Pero hay cosas que de verdad no podemos, y en esas sí Dios puede intervenir y quiere hacerlo. Él tiene algo extraordinario para ti. Entonces, primero que todo, vamos a orar y luego vamos a presentar nuestra vida como peticiones especiales. Amén. Iba a decir algo, agregar que el pastor lo cuenta, lo cuenta desde cómo él lo vivió. Pero yo pensaba, mientras él pasaba todo ese proceso interno, había una familia orando. Ese mes completo me acuerdo que yo no comía, solo oraba. Y la gente me decía, come, te vas a enfermar. A mi hija, a mi hijo, coman, se van a enfermar. Pero yo no sé si los niños se acuerdan, pero noches donde solo clamábamos para ver el milagro. Aunque los doctores decían, él se va a morir, él no hay caso, tiene una tromboembolia, él está intubado, ya el COVID lo hizo pedazos, pedres sus pulmones. Si es que queda vivo, o sea, ni siquiera te imagines. Yo decía, pero es que él es pastor, él tiene que predicar. Y orábamos, y el Espíritu Santo a mí me hablaba y me decía, estás velando por él. ¿Cuándo estuviste así orando y velando por mí? Y yo soy una mujer de oración. Nunca dejo de orar para mí desde que yo me convertí al Señor. Mi esposo sabe, si yo no salgo de mi casa sin orar, para mí es lo peor. Me vuelvo irritable porque la oración es la clave. Es mi alimento diario. Y el Espíritu Santo, yo me acuerdo que esa noche mi mamá se fue a quedar a mi casa, se acostaba en el lugar del pastor y adoraba en lenguas al Señor. Y yo me iba al otro dormitorio y veía a mi hijo que hacía lo mismo. Renato adoraba al Señor, leía los salmos. Tenía 8 años. Entonces, el milagro sucedió cuando estábamos orando. Y así miles de personas que oraban por él, porque había una iglesia completa orando, clamando. Entonces, por eso es tan importante mantenerte orando. Amén, es importante esta palabra, porque la oración es la clave. La oración es, si tú aún no has visto tu milagro, sigue peleando, sigue clamando, porque Dios lo hará. Amén. Sí, amén. Vamos a orar. Mire, quiero que cierre sus ojitos y repita esta oración conmigo. Amén. ¿Sí? Cada palabra, hágala como si fuera suya. Y vamos a creer lo que Dios puede hacer. Él puede hacer milagros. Y no venimos solamente por milagros a buscarlo. Venimos porque entendemos que Él puede transformar todo. Amén. Y volverlo al diseño original que siempre estuvo en su corazón, en sus sueños para nosotros. Darnos vida, darnos libertad, darnos sanidad, tenernos en un ambiente seguro. Eso es lo que uno logra viviendo en Cristo. Así que cierre sus ojitos y repita después de mí. Padre Celestial, vengo a ti, lleno de expectativas. Yo sé que tú puedes hacer algo, y que yo no. Por eso, Señor, hoy me vuelvo hacia ti. Levanto mis ojos, lleno de fe, hacia tu mano poderosa. Señor, para sanar, para liberar, para restaurar. Tú tienes poder que yo no tengo. Por eso esta mañana necesito tu intervención. Padre, pongo mi vida delante de ti. Aquí estoy. Me rindo, Señor. Necesito que tú hagas tu obra. Aquí estoy. Lléname de fe. Para ver el resultado. Gracias, Señor. Ahora yo quiero orar. Si alguien tiene una necesidad particular, puede pasar a este lugar y vamos a orar por usted. Pero quiero tomarme un tiempo para orar por usted. ¿Sí? ¿Puedo orar por usted? Amén. Mientras la pastora ora por los demás. ¿Sí? Si alguien necesita oración, pase por favor acá y vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra, Dios mío. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Jesús.